Hola, hola. Es un gusto estar con ustedes, niñas y niños de tercero y cuarto grado de primaria. Qué alegría y también con muchísimo gusto le damos la bienvenida a la maestra Cristina. Bienvenida. Vamos a quitarnos nuestro cubreboca, a guardarlo en la bolsita, cuidando de no tocarlo de la parte interna ni la parte externa. Y ahora sí, vamos con una cápsula que nos tiene preparada Jolisto para el correcto lavado de nuestras manos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bueno, como ya sabemos, hay una importante cantidad de culturas y lenguas que hay en nuestro país. Hoy vamos a continuar hablando de esa pluriculturalidad. Pluriculturalidad, me encanta esa palabra y más su significado. Bueno, pues para ello me gustaría que comenzáramos jugando. Sí, ¿a qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar a la telaraña de las palabras. Aquí traigo un estambre y vamos a ir conociendo palabras de lenguas originarias del país o indígenas, africanas y de otras culturas que se han integrado al español que hablamos actualmente en México. Tú dices una, Coral, y yo otra, y ustedes allá en casa piensen si saben alguna. ¿Les parece bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, A ver, entonces te aviento el estambre. perfecto. Y, por ejemplo, yo sé que la palabra chamaco viene del maya. Muy bien, entonces colgamos la palabra chamaco. Ahora, tú me avientas el hilo. Ah, no, yo te aviento el hilo, Ajá. perdón. Muy bien, yo sé que la palabra chocolate, amo el chocolate, viene del náhuatl. Y vamos a colgar esta palabra por aquí. Muy bien. Va el estambre. Eso. Bueno, una palabra que viene de la población afrodescendiente es marimba. Muy bien. Entonces, colgamos marimba. Está quedando muy bien nuestra telaraña. Muy bien. Yo sé que la palabra guarache viene del tarasco del pueblo purépecha. Colguemos guarache. Y me voy enredando un poco más en el hilo. Va el estambre. Muy bien. Pues la palabra almohada sé que viene del árabe. Colgamos almohada en la telaraña. Vamos a ponerla por aquí. Perfecto. Y bueno, pues sí que hemos creado una buena telaraña de palabras, ¿no? ¿Y ustedes qué palabras conocen que vengan de otras lenguas y nos hayan enriquecido el lenguaje español? ¿Ustedes saben más palabras? ¿Las quieren averiguar? En el español de México usamos palabras que vienen de las lenguas originarias de nuestro país, como el náhuatl, del purépecha, del maya, entre otras. También el lenguaje de la población afromexicana y tenemos palabras cuyo origen es de lenguas extranjeras, como del inglés, del francés, del árabe y otras. Y todo esto enriquece nuestra lengua. Y como lo vimos en la semana pasada, hay 68 agrupaciones lingüísticas, las cuales reúnen distintas lenguas por región y por grupo étnico.
Qué bueno que lo recordaste, Coral, porque quiero compartirles un dato muy importante. En el mes de noviembre de 2020 se aprobó la reforma al artículo 2 de la Constitución para que se reconozcan como idiomas, como lenguas nacionales, el español y todas las lenguas indígenas. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Oye, Cristina, y yo supongo que la diversidad de palabras de distintas culturas que van construyendo una lengua también va cambiando con el tiempo, ¿cierto? Así es parte de saber que las culturas son dinámicas, es decir, que se desarrollan de manera permanente. Todo el tiempo cambian por las interacciones que tenemos entre poblaciones y, como hemos visto en anteriores sesiones, la diversidad cultural nos enriquece. Qué divertido es saber que nuestras palabras vienen de tantos lugares de México y del mundo también, y que se han ido construyendo a lo largo de tantos años. Como dice la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Por supuesto. Es parte de la vida. Claro. Vamos a preguntarle a las niñas y a los niños de tercero y cuarto de primaria qué piensan sobre la diversidad cultural. Vamos a ver el siguiente video. Sí, porque en México existen diversas lenguas, etnias, costumbres y tradiciones. Sobre que México es rico en diversidad cultural, sí, no sé, porque en nuestro país se establecieron varios grupos con lenguas y costumbres diferentes. Por supuesto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que México cuenta con diversidad cultural porque tiene lugares de vegetación y pueblos con costumbres y tradiciones. Niñas y niños, tienen claro que México es un país pluricultural, como ya lo hemos comentado. Así es, en México convivimos muchas culturas. El día de hoy principalmente hablaremos de las comunidades originarias o indígenas y afromexicanas que pueblan nuestro país y lo hacen diverso y por tanto pues más rico. Sabemos que en México existen pueblos originarios y cada uno tiene su propia cultura. Así es, México se conforma de cada cultura de los pueblos originarios o indígenas, los cuales están presentes en nuestra vida cotidiana. Lo vemos en el lenguaje, en las fiestas, en las tradiciones, en la comida, en la vestimenta, en la herbolaria y en las costumbres y en muchos otros aspectos. Esto es cierto, en muchos lados. Algunas tradiciones que se han vuelto famosas, no solo en México, sino en el mundo, y que me gustan mucho es, por ejemplo, la danza de los voladores y la guelaguetza. Maravilloso. Claro que sí, sin duda que esas tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas fortalecen nuestro sentido de identidad y de pertenencia. ¿Sabes? Yo siento mucho orgullo de ser mexicana y de que todas esas culturas indígenas, formen parte de mi país. El hecho de que en nuestro país todas y todos reconozcamos esta diversidad, Coral, niñas y niños, esta diversidad cultural contribuye a que quienes forman parte de cada comunidad indígena o pueblo originario puedan gozar de su derecho a su identidad cultural, que nada les impida hablar su lengua y conservar sus tradiciones y costumbres. Y por supuesto, que en esta convivencia cultural los demás las reconozcamos y las valoremos. Por supuesto. Otra cultura de la que muy poco se ha hablado realmente, pero que es muy importante, es la afromexicana. Sin duda, la población afromexicana está presente en nuestro país desde la época de la conquista española y su presencia ha sido importante para el país. Vamos a ver el siguiente video. Desde la época de la Nueva España se emplearon diferentes términos y formas para registrar a la población afrodescendiente y tener una estimación aproximada de cuántos eran y dónde estaban. Posteriormente, en los años 50, don Gonzalo Aguirre Beltrán, ese pionero de los estudios de la afromexicanidad, señaló con documentos y cifras que habían llegado más personas afromexicanas, esclavizadas y libres, que españoles, y que estaban diseminados en costas, ciudades, pueblos del centro, norte y sur del país. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca.
Como acabamos de ver, desde el siglo XVI llegaron personas afrodescendientes y estas culturas convivieron con indígenas y mestizos y esto favoreció el intercambio cultural, lo que hoy nos hace ser el país que somos. ¿Y nos puedes decir qué porcentaje de la población mexicana se identifica como afromexicana? Pues apenas en 2015 incorporó la categoría afrodescendiente en el censo y supimos que el 1.2% de la población, es decir, aproximadamente 1.38 millones de personas, se identifican afromexicanos. ¿Y en qué estados se encuentran? Principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Veamos lo que comparten las niñas y los niños sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes de nuestro país. Claro. La población originaria indígena sí sé que existe, ya que tengo la oportunidad de tener familia que aún conserva lengua, vestimenta, pero sobre la población afrodescendiente no lo sabía. Un afrodescendiente es aquel que es de África y vive en América. Sí sabía que México cuenta con poblaciones originarias y poblaciones afrodescendientes. Lo conocí cuando mi mamá me llevó a conocer Oaxaca. Agradecemos siempre las opiniones y puntos de vista que nos comparten niñas y niños de tercero y cuarto. Bueno, pues ¿les parece si vemos este otro video para conocer más sobre la población afromexicana? Muy buenos días, mi nombre es Yaritza Guadalupe González Hernández, estudio en la secundaria de Corralero Calmeca y me considero afromexicana. Así como Yaritza Guadalupe, hay muchísimos niñas, niños y adolescentes afromexicanos en nuestro país. Sí, y es necesario tomar en cuenta que la población afromexicana ha sido y sigue siendo discriminada a lo largo de años. Y eso es algo que debemos erradicar. Ni el color de piel, ni el lenguaje, ni la vestimenta, ni nada debe de ser motivo de discriminación, porque la diversidad lo único que hace es enriquecernos como nación. Exactamente, y justo para escuchar una historia que tiene que ver con diversidad, vamos a invitar a Arturo, nuestro cuentacuentos. Bienvenido. Hola Coral, hola Cristina. Hola. Hola, qué gusto estar con ustedes. Voy a contarles la historia de lo que ocurrió en un colegio. A nadie se le olvidó lo que pasó. Y todo comenzó con un pastel de hongos y un tamal de tichinda. Itzel y Valentina eran las mejores amigas. Jugaban en los columpios, hacían la tarea juntas y se sentaban juntas en el recreo a compartir sus historias y su manera de ver el mundo. Siempre Valentina llevaba un pastel de hongos, que es como una empanada de hongos, e Itzel llevaba un tamal de tichinda. La tichinda es un pescado. Un día Valentina le dijo a Itzel: "Ay, Itzel, la verdad es que tu tamal de tichinda no se me antoja para nada". Itzel le respondió: "Pues a mí tu pastel de hongos me parece muy desagradable". Esa tarde las dos estuvieron muy tristes. ¿Cómo es posible?, decía Valentina, "si mi pastel me lo prepara mi papá con una receta original del estado de Hidalgo y lo que se hace con amor no puede saber mal". Itzel se quedó pensando: mi tamal de tichinda que me hace mi tía afromexicana del estado de Guerrero, ¿no se antoja? ¿Cómo no se va a antojar si lo que se hace con amor no puede saber mal? Al día siguiente no se sentaron juntas en el recreo, no hicieron la tarea juntas y no se fueron juntas a jugar a los columpios. Y al día siguiente ya toda la escuela sabía por qué estaban enojadas. Unos y otros le demostraban su apoyo a Itzel o a Valentina. "Abajo el tamal de tichinda, abajo. Afuera el pastel de hongos, afuera. No queremos pastes, no queremos tichinda". Y a Valentina se le ocurrió decir: "¿Quién quiere tamal de tichinda?". "¡Bú!", dijeron todos. Itzel, por su parte: "¿Quién quiere pasta de hongos?". "¡Bú!", dijeron todos. "¡Bú! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡No queremos! ¡Ya!". Y a un niño que iba pasando por el patio se le ocurrió aventar un tejocote y entonces comenzó la guerra de comida. Junto con el tejocote salieron volando sándwiches de jamón, tortas con jitomate, jitomate con tortas, chicharrones, palomitas. El patio quedó hecho un caos y todos tuvieron que limpiar. Valentina e Itzel se sintieron responsables. Al día siguiente, Valentina fue con Itzel a decirle: "Tengo que preguntarte algo, pero contéstame con sinceridad. ¿Quieres probar mi empanada de hongos?". Itzel respondió sonriendo: "Solamente si tú me aceptas un cachito de mi tamal de tichinda".
Esa tarde volvieron a hacer la tarea juntas y fueron a los columpios a jugar juntas también. Fueron con la directora, se les ocurrió una idea maravillosa, que los grupos de toda la escuela llevaran comida de todos los estados de la República. Se dieron un gran festín, conocieron un montón de sabores deliciosos y compartieron cosas hechas con amor. Y lo que se hace con amor no puede saber mal. Y todo comenzó por un pastel de hongos y un tamal de tichinda. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Gracias. Muchas a gracias, ustedes. Arturo. Adiós, niñas y niños. Uy, a mí la verdad se me antojó el tamal y el pastel. A mí también, y eso nos muestra lo importante de ver la diversidad. En este caso, la gastronómica nos enriquece. Y qué bueno que en el cuento, al final las niñas y los niños lo pudieron ver. No dejen de darse la oportunidad de probar algún platillo diferente o nuevo. Y ahora vamos a ver este video para conocer más de la cultura afromexicana. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Aquí comemos machuco, desayunamos malanga, cruzamos el río en panga y bogamos en cayuco, amarramos con bejuco, sembramos el maíz espeque, rumbeamos en el guateque, saboreamos el sancocho, porque nacimos jarochos de jimba y de bajareque. ¡Wow! Me dejó sorprendida tantas palabras que conjunta el versador jarocho. Sí, la mayoría de las palabras que recita el versador provienen de alguno de esos hermosos países del continente africano. Pues suena muy bonito. Y ahora volvamos a jugar a la telaraña. Pero ahora contestaremos a la pregunta ¿qué han aportado los pueblos originarios o indígenas y afromexicanos a México y al mundo? ¿Ustedes allá en casa saben qué ha aportado las culturas mexicanas a la humanidad? Muy bien, pues como al principio vamos a aventar la telaraña. Comienzas tú. ¿Está bien? Muy bien. A ver. México ha aportado muchísimo al mundo, entre eso el maíz. Así que vamos a colgar la palabra maíz. Muy bien. Vamos a colgarla por aquí. Perfecto. Somos el pueblo del maíz, con ello hacemos la tortilla, que es además ya muy famosa en todo el mundo. Ahora te toca a ti, Cristina. Muy bien. Y bueno, pues el chocolate, sin duda que es un aporte de México al mundo. Ya está ya colgada la palabra chocolate. Es cierto. Pero bueno, el cacao, que por cierto es una palabra náhuatl, y en diversas comunidades se prepara con maíz para hacer bebidas como el tejate, el tezcalate, el pozol. ¿Los han probado? Muy bien, ahora vas tú. Ay. Yo sé que México también ha aportado al mundo el deliciosísimo aguacate, que es la mantequilla de los dioses. Vamos a colgarlo por aquí. Y este delicioso ingrediente es el ingrediente ideal para hacer el guacamole. Y ahora vas tú, Cristina. Muy bien. Pues siguiendo con alimentos, el amaranto es otro aporte de México al mundo. ¿No les parece? Bueno, con las semillas del amaranto se hacen las deliciosas alegrías, que por cierto era uno de los cultivos más importantes de los aztecas y es muy nutritiva. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Uy, podríamos seguir con muchísimas cosas más. ¿Qué otras cosas colgarían ahí en casa? Coméntenlo y pueden hacer su propia telaraña con su familia. Pues como vemos, las culturas aportan a otros muchísimos conocimientos. Plantas medicinales, alimentos, palabras, música, arte, su cosmovisión, tradiciones y costumbres, entre otras. Me gustaría que las niñas y los niños nos contaran cuáles tradiciones o costumbres valoran más de su cultura y cuáles les gustaría compartir con otras niñas y con otros niños. Sobre las tradiciones y costumbres, valoro mucho las artesanías, los bailes folclóricos y la comida típica. Me encantaría que conocieran. A mí me gustaría que otros niños y otras niñas conocieran las ferias patronales, el Día de Muertos, la comida típica que
que es la barbacoa, los pastes de arroz con leche y frijoles y el baile del guapango. De mi cultura me gustaría que mis compañeros y amigos vieran cómo festejamos el Día de Muertos. Ahí la gente hace tamales y pone ofrenda para que las personas vayan a sus casas y les repartan cosas que hay en la ofrenda y es muy divertido. Muchísimas gracias a Gael, Vanessa y Jimena que participaron y nos enriquecen muchísimo con sus participaciones. Así es, muchas gracias por compartirnos sus ideas. Y para ir cerrando este diálogo me gustaría compartirles una canción de la cultura afromexicana. Vamos a verla. Aquí bajaron los negros con los barcos que pasaban. Aquí ha sido un punto malo y los barcos se varaban. Aquí quedaron los negros, lo traían encadenado. Cuando yo estaba chiquillo, mi viejito me decía, en un patio de un redondo, su viejita le contaba cómo vinieron al mundo donde libertad hallara. Oye, qué padre, qué interesante esta canción y este baile de Veracruz. Y lo importante es que apreciemos lo que las distintas culturas viven y valorar esas diferencias que nos hacen ricos en cultura. Nos vamos acercando al cierre del diálogo de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo más importante de hoy? Pues a mí me pareció que es vital conocer y reconocer la diversidad cultural de nuestro país. Esto se debe en gran parte a la presencia de los pueblos originarios o indígenas, que cuentan con sus propias lenguas, historias, tradiciones, creencias y costumbres, lo cual es patrimonio cultural del país. Y también debemos reconocer la importante presencia de la población afromexicana. Cierto. Dicha población también es parte de la diversidad cultural y tanto la población indígena como la afrodescendiente han sido invisibilizadas y discriminadas históricamente. Es importante saber y reconocer que ya no es posible continuar así. Debemos reconocerlas y, por supuesto, valorarlas. Así es, debemos saber que en la Constitución se reconoce que los pueblos indígenas y afromexicanos son parte de la nación pluricultural que somos y gozan de derechos como decidir libremente sus formas de organización, conservar su hábitat, establecer gobiernos locales y, por supuesto, practicar y conservar su lengua, conocimientos, tradiciones y costumbres. Me gustó muchísimo saber que en México existen tantas culturas. Así es, recuerden, niñas y niños, que tienen derecho a su cultura, a su lengua, a sus tradiciones y costumbres, es decir, a su propia identidad. Y por lo mismo hay que respetar y valorar todas las culturas distintas a la nuestra. Y para festejar nuestras tradiciones y costumbres trajimos un delicioso ponche. Una bebida tradicional hecha de frutas y llena de vitaminas que se toma en estas fechas navideñas. Y felices fiestas. Está buenísimo. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con la diversidad cultural de mi país. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. Agradecemos a las niñas, los niños, las maestras y los maestros de tercero y cuarto grado, así, por supuesto, como a la maestra Cristina Ramírez. Pero antes, vamos a movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda
respirar, expirar, ¿ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada, ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. 3 más, Jair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: